capítulo número 11. Esa iglesia era una iglesia bien especial, la iglesia de los Corintios. La otra vez nos estaban dando una enseñanza a los pastores y contando todo lo que hay. Y preguntaban, ¿cuántos que les gustaría ser pastor en Corinto? Y hay poder, yo no quiero estar por allá con todo lo que tenía esta tremenda iglesia. Corintios, capítulo 11, versículo 1 y 2. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Versículo 2 es: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Leamos toda la parte que sigue. Para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Para qué? Para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Para qué, hermanos? Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esa es la meta que debemos tener nosotros, la iglesia. Esa es la meta, ese es el objetivo, esa es nuestra visión. Que Cristo venga y yo esté preparado como una virgen pura para salir al encuentro con Él. Oremos, que Dios nos hable y le hable a los niños también en esta mañana. La hermana Claudia va a la clase. Señor Jesús, te damos gracias por permitirnos estar acá un rato más para escuchar tu palabra, para oír de ti, Señor. Háblanos, Señor Jesucristo, aquí a los mayorcitos, a los adolescentes que están acá presentes, a Katrina, a la hermana Daniela, a los hermanos que estamos acá reunidos. Habla a los niños también aquí atrás, Señor, a mis hijos. Háblales a ellos también, a los hijos, a la niña de nuestra hermana Sandra. Háblale a ella también, Señor. Usa a nuestra hermana de manera especial, nuestra hermana Claudia, Señor, y que tu palabra haya cabida en cada corazón de los niños y de los mayores, Señor. Te lo rogamos en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén. Bueno, que Dios les bendiga a todos. Vamos a hacer, yo manejo desde acá, creo. Vamos a ver si puedo. A ver, muestra a ver. Espérate, a ver, que no le he prendido. Daniela va a ir a colaborar la mamá. Ok, yo lo manejo desde acá, sí. Ok. Bien, hermanos. Bien, hermana Daniela, yo manejo eso desde acá. Mire, ya lo puedo manejar ahí. Vamos a hablar de eso. ¿A cuánto les gustan los matrimonios? Uy, no, hermano, yo pensé que iban a decir todos amén. Hay que decir amén. Amén, claro que sí, nos gusta el matrimonio. Si no, entonces para... Les gustan las bodas a usted. Bien, hermanos, Apocalipsis, capítulo número 19, un capítulo muy especial. En el libro de Apocalipsis, la iglesia desaparece en la cita que el hermano Tello estaba mencionando ahora cuando dice, sube acá. Ahí la iglesia ya desaparece del escenario terrenal. Las visiones en las que Juan la ve están en los cielos. La iglesia. Pero aparece otra vez en el capítulo 19. Así que por eso creemos que la iglesia no pasará por la gran tribulación. La iglesia está con el Señor. Y aquí en la tierra están en una tremenda situación que estábamos leyendo ahora también en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Esa parte de Mateo se conoce como el discurso escatológico, que habla de las cosas que pasarán. Hay varias cosas ahí, hay que diferenciarlas bien para poder saber si corresponden o no a esta era, ¿verdad? La segunda venida de Cristo, verán al Hijo del Hombre venir. Ahí vendremos con Él nosotros. Nosotros no estamos esperando eso. Nosotros nos vamos antes y vendremos y reinaremos con Él sobre la tierra. En el capítulo 19 que aparece otra vez la iglesia, viniendo precisamente con el Señor aquí, en el versículo 14 dice, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahí vendremos nosotros detrás de nuestro capitán, el Verbo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero antes, dice en el versículo 7, bueno, voy a leer la última frase del 6, que dice, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya,
porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos, ahora sí, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria a aquel que nos amó, dice un coro, ¿no? Porque han llegado las bodas del Cordero. Hay un himno que yo escuchaba cuando era niño, mi papá nos ponía música, se llama Manuel Bonilla, el cantante, y él decía: estamos invitados a una fiesta hermosa, sublime y tan gloriosa que no habrá otra igual. Las bodas del Cordero, de Cristo con su iglesia, velozmente se acercan. Yo listo quiero estar. ¿Cuántos quieren estar listos, hermanos? Es lo que dice enseguida ahí. Su esposa se ha preparado. Su esposa se ha preparado. Esa es la meta mía este año, hermanos. Yo sé que el Señor va a venir pronto, esta tarde o mañana, o quién sabe cuándo, pero pronto, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Y que cuando venga usted esté listo. Que no diga: ay, Señor, pero ¿para qué vino hoy? Tengo que hacer este trabajo. No me puedo ir todavía. Ojalá que no, ojalá que estemos listos para irnos así, ya, preparados. Su esposa se ha preparado. Debemos estar preparados. El versículo lema que hemos escogido: a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Habla de preparación. La iglesia debe estar preparada. Una novia se arregla, se atavía. Bueno, ella también, la esposa, se ha preparado, y a ella se le ha concedido, a la iglesia, a la novia, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y con esas vestiduras que más abajo vendremos detrás de él en los caballos blancos a gobernar y reinar aquí con él 1000 años en esta tierra. Esa es la luna de miel. A uno le dan 15 días de luna de miel y 20 días. 1000 años de luna de miel, un milenio tendremos acá y estaremos para siempre con el Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y esas son, dice, las acciones justas de los santos, las buenas obras, como dice en otra parte. A eso se refiere acá este texto que estamos leyendo hoy. Entonces voy a hablarles brevemente, hermanos, porque pues hay mucho que decir de esto, y algunas cosas, como dice el apóstol Pablo, realmente son difíciles de entender, pero como cantamos, lo entenderemos todo más allá, en la Sión, patria de mi Dios. Pero hay algunas cosas que no son tan difíciles de entender. ¿Sabe hasta dónde las tengo claritas? Yo claritas que digo: esto, hermano, no me eche cuento. Hasta el arrebatamiento de la iglesia. Cuando nos vamos con el Señor, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y estaremos para siempre con el Señor. De ahí en adelante, bueno, lo entenderemos ahí en el arrebatamiento. Le cuento cómo era realmente, pero por ahora uno puede ver algunas pinceladas, algunas cosas allí que pueden darnos luz de lo que será, ¿verdad? Que uno no puede realmente comprender del todo cómo viviremos sin el tiempo, pero el tiempo no será más. Entonces uno puede imaginarse cosas, pero ellas se llaman especulaciones, cosas que a usted le parece, que usted se inventa, pero realmente quién sabe si serán así o no serán así. Porque ponernos nosotros a hablar de lo que no conocemos. Nosotros vivimos en una dimensión del tiempo. Todo para ustedes pasado, presente y futuro. Para mí también. Ausencia de eso. ¿Cómo será eso? Físicamente hablando, pues nosotros no lo sabemos. Ahí lo entenderemos en el más allá, en la Sión, patria de mi Dios. Esos temas son los que estudia una ciencia bíblica llamada la escatología. El tema de hoy es las bodas del Cordero. Ese es el tema. Las bodas del Cordero. Entonces, la escatología bíblica es una palabra, una ciencia, una parte de la teología que estudia los eventos finales, escatos, finales, últimos, y logos, estudio.
que comenzaron precisamente cuando el Señor Jesús vino a esa tierra. Cuando Él vino a esa tierra, comenzaron los últimos tiempos. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y Pedro dijo, estos son los últimos tiempos en los que el Señor prometió derramar de su espíritu sobre toda carne. Así que de eso habla la escatología. Hay muchas cosas que menciona la escatología, pero vamos a hablar hoy de las bodas del Cordero, que es lo que nos debe interesar. Mucha gente discute, pelea por, hermano, ¿y qué pasará con Israel? ¿Israel qué, hermano? Israel, y siempre la pregunta cuando estudian esos temas de algunos es, ¿Israel qué, hermano? ¿Qué pasó con Israel? Y a algunos yo les digo, pero hermano, preocupémonos por la iglesia. Usted no es israelita, usted es de la iglesia. Una de las cosas características de nuestra forma de ver estos temas y toda la Biblia en general, nuestra forma de ver estos temas se llama dispensacionalista. Nosotros somos dispensacionalistas. Creemos que hay varias eras en las que Dios ha tratado de diferente manera con la humanidad, ¿ya? Y ahora estamos en la era de la iglesia, la era de la gracia. Entonces, desde esta perspectiva dispensacionalista, una de las características sobresalientes de esta forma de ver la vida y la Biblia es que Israel y la iglesia son dos cosas distintas, ¿ya? Unas son las promesas para Israel y otras son las promesas para la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿por qué la preocupación de muchos por los israelitas? Sí, como le dijo el Señor a Pedro, ¿verdad? Cuando lo ya estaba llamando y Pedro preguntaba, Señor, ¿y este qué? Juan. Y le dijo el Señor, ¿y por qué te preocupas por él? Sígueme tú. Si yo quiero que él quede hasta que yo venga aquí a ti, sígueme tú. A veces nos afanamos tanto por saber lo de los israelitas. ¿Qué pasará, hermano? ¿Qué pasará? Preocupémonos por lo nuestro, por lo propio. Entonces, Mateo 22 y 25, por ejemplo, ese de ahí es el discurso escatológico. Es la mayoría de esas cosas, por decir dos claritas, están destinadas para el pueblo de Israel particularmente, no son para nosotros. Le digo, nosotros no estamos esperando a ver al Señor viniendo con gran poder y gran gloria. No, nosotros vendremos con Él. Ya vendremos ahí como leímos, detrás de Él vendremos y todo ojo verá al Señor y también nos verá a nosotros venir en las nubes del cielo con Él. Nosotros estamos esperando es el arrebatamiento, que Cristo venga por su pueblo. Ahí no todo ojo lo verá. Nos desapareceremos y este mundo seguirá en ese periodo de la gran tribulación que se describe ahí en esos textos. Pero en el capítulo 22, por ejemplo, hay una parábola, una historia que el Señor le refirió como un mensaje a los israelitas, porque Mateo va escrito a los israelitas, a los judíos. Y entonces Él les dice, vea, ustedes deben ser como un padre, un rey que hizo las bodas para su hijo. Y cuenta una historia de un rey que prepara bodas a su hijo. Y tiene los invitados y no quieren venir, tal. Ya esa historia seguramente usted la ha leído, la parábola. Entonces ahí realmente está hablándole a Israel. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero entonces a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que no éramos pueblo, nos dio la oportunidad de ser hechos pueblo. A los que no estábamos invitados, vayan, fórcelos a entrar, porque las bodas estaban preparadas y se van a realizar. Y el capítulo 25 es el de las vírgenes. Hermano, yo estaba leyendo una porción que dice, la una será tomada, la otra será dejada, y algunos han llegado a pensar incluso que, hermano, eso quiere decir que en la iglesia la mitad de la iglesia va a ser salva y la otra mitad se va a quedar, porque ahí lo dice clarito, hermano, uno será tomado, el otro la mitad se va con el Señor y la mitad se queda. Eso no es para nosotros, aplicable a nosotros. El principio, la enseñanza de estar alerta, sí, claro, eso sí, pero literalmente eso es para el pueblo de Israel, una advertencia para ellos. Y Mateo 25 es similar porque dice 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Y han hecho cualquier cantidad de aplicaciones de eso a la iglesia. Eso no es para la iglesia. Y ahorita vamos a entender por qué, clarito, porque la iglesia no está
convidada, invitada, es protagonista de estas bodas. Entonces estas estaban esperando, ¿no? Lucas tiene otra parábola también similar que dice, bueno, ustedes deben estar esperando que su Señor venga de las bodas. ¿Ve? Entonces él se va a casar y vendrá. Se va a casar con la iglesia y vendrá con la iglesia. Pero repito, aunque no es aplicable el texto para usted y para mí, el principio sí, debemos estar alerta, hermanos, debemos ser consecuentes, esperando, atentos, vigilando, preparados, como las prudentes que estaban preparadas. Así también debemos estar nosotros preparados para partir con el Señor. Pero no quiere decir que los 5 se van a ir y 5 se van a quedar, el 50%, ni tampoco quiere decir que los que hayan recibido el bautismo del Espíritu con las lenguas se van y los que no se van a quedar, que también no han aplicado. No es eso lo que se está enseñando allá. Entonces, estos textos no tienen que ver realmente con el tema de las bodas que vamos a hablar hoy. Lo coloqué ahí porque no sabía que el hermano te iba a leer el 24, pero esos textos hablan de escatología, pero no son aplicables específicamente a las bodas del Cordero, que es distinto. ¿Quién es el novio? Bueno, ahí lo dice. Si son las bodas del Cordero, ¿quién se va a casar? Pues el Cordero. Son las bodas del Cordero, el matrimonio del Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Pues nosotros sabemos que el Cordero es el mismo Señor Jesucristo. Así que Él es el protagonista número 1 de este matrimonio celestial. ¿Pueden acaso los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces sí ayunarán. Le estaban criticando a los discípulos de Jesús que no ayunaban. Hey, ¿ustedes por qué no ayunan? Nosotros ayunamos, los fariseos ayunaban 2 veces a la semana, ¿no? Recuérdelo. Los discípulos de Juan ayunaban. ¿Y ustedes por qué no ayunan? Tus discípulos, ¿por qué no ayunan, Jesús? Y entonces Él les dice, ¿puede acaso los que están de bodas tener luto cuando el esposo está con ellos? Pero ya vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. En esa respuesta que Él le da, de manera implícita, escondida, les está diciendo, yo soy el esposo. Yo estoy con ellos y estamos de fiesta, espérense. Pero por un momento me voy a ir y no me verán más. Ahí sí ya tendrán que ayunar. ¿Vamos bien, hermanos? Bueno, no se vayan a quedar dormidos, ¿no? Todavía no, más adelantico. Juan, hablando de los convidados a las bodas. Entonces le dijeron a Juan, el que tú dijiste que era el Mesías, ahora está bautizando más discípulos que tú. Está creciendo. ¿Qué pasa ahí, Juan? ¿Qué hacemos con él? Nos montó competencia. Entonces dice Juan en el versículo 28, vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante a preparar el camino al Cristo, delante de Él. Y entonces dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Y vea lo que dice él, ese es mi gozo. ¿Cuál es el gozo de él? El gozo del amigo. Mi gozo está cumplido, porque es necesario que él crezca y que yo mengüe. Juan, el Bautista, está reconociendo que Jesucristo es el esposo, ¿ya? Y él, como los israelitas, son convidados a las bodas. La iglesia es la novia. Israel y los demás son convidados. Entonces, por eso las vírgenes aquellas no son la novia, son las invitadas, como las damas de honor que se usan hoy en día en nuestros desfiles, ¿no?
Ellas están esperando las bodas, pero no son la novia. Ellas están convidadas al agasajo y a todo, pero ellas están esperando que el esposo venga, sí, pero no para casarse con el esposo, sino para tener la recepción y todo lo demás. Deben estar preparadas, por supuesto, porque también van a ser las damas de honor y todo. Pero es distinto estar convidado a ser protagonista, a ser la que se va a casar. Esa es única. Entonces, los israelitas están convidados. ¿Quién es el esposo? Jesucristo es el esposo. Son las bodas del Cordero. Y en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, Juan vio a Jesús, que venía a él, y entonces dijo: este es el Cordero de Dios. Así que el Cordero es ¿quién? Jesucristo. Vamos a las bodas del Cordero. Vamos a las bodas de Jesús. Jesús se va a casar. Jesús está comprometido. Jesús empeñó su palabra. Pero, ¿quién es la novia? ¿Ustedes pueden distinguir quién es la novia ahí? ¿No? ¿Quién es la novia? Es el misterio. No se llega con un velo. La novia. Y uno tiene que ver, ¿y será que sí es? ¿Será que no es que me hayan cambiado? Nada, y uno levantarle el velo a ver si eso no es. Y a veces otras llegan tan maquilladas que uno dice: ¿será que esta es la que es? No. Sí, ¿será que es ella? Sí. Hace unos días la hermana de Isabel que estuvo acá, Isabel, yo los casé a ellos hace ya 20 años. Y entonces yo le estaba contando: Isa, pero usted llegó esa ya tan maquillada que yo decía: ¿será que la caso? De provocar como ni casarla. Bueno, esta novia no está tan maquillada. De ahí ustedes la pueden mirar a ver quién es. ¿Quién es la novia? ¿Quién es la novia? Bueno, algunos dicen: no, la novia es Israel. Porque en el Antiguo Testamento hay muchos pasajes. Aquí no lo voy a leer ahora porque voy a enfocarme en otra parte. Pero hay muchos pasajes en Isaías y en Jeremías y en Ezequiel y en Oseas y en varios pasajes del Antiguo Testamento. Jehová es el esposo de Israel, ¿no? Estos pasajes además son muy duros, tienen palabras muy fuertes, sobre todo los de Ezequiel. Porque efectivamente el Señor escogió a Israel, ¿verdad? Y hace esa analogía. Jehová e Israel en el Antiguo Testamento están casados, están comprometidos. Pero ¿qué pasó en la historia de amor? Pues Israel, la esposa, se comportó, la palabra suena dura, pero está ahí en la Biblia, como una prostituta. Y fue infiel no una vez, muchas veces, pero muchas veces. Y el Señor la perdonó muchas veces y la sedujo muchas veces. Pero ella tan pronto podía, ¡brum!, otra vez a sus amantes. Y bueno, usted puede leer esos pasajes en su casa con calma. Hay expresiones bien fuertes ahí. Pero de tal manera que el Señor dijo: hasta aquí llegué. Porque todo tiene un límite, le digo. Hasta aquí llegué. ¿Y sabe qué hizo? Le pasó carta de divorcio a Israel. Entonces, nos vemos contigo. ¿Sabes qué? Te voy a provocar a celos con otra. Y voy a buscar a la que no era amada y le voy a decir amada. Y a la que no tiene hijos van a tener muchos hijos. Y sí, ahí dice la palabra de Dios: los que no creen en el divorcio y en el recasamiento, bueno, ojalá lean bien el Antiguo Testamento, porque el Señor se divorció y se volvió a casar. Se divorció de Israel y se casó con la iglesia, los que no eran pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Hoy en día en la Biblia, en esta manera de verlo así, uno puede ver que está la iglesia, está Israel y están las demás naciones, ¿no? Las demás naciones. Pero la iglesia está formada de las demás naciones y de Israel. O sea, cualquiera que hoy en día quiera ser pueblo de Dios, no diga: yo soy israelita. A mí me decían allá en Colombia: Ortiz. O sea que su apellido
es judío. Usted viene de los safarditas, los sefarditas, y me querían armar allá la genealogía para llevarme hasta que yo soy de la tribu de Zabulón, o no sé quién. Pueda que sí, pueda que no, eso no importa. Ahora soy la iglesia. Israelita o no israelita, hoy en esta dispensación, para ser pueblo de Dios, deben aceptar a Jesucristo como su Salvador, como su Señor. Entre otras cosas, no puede usted aceptarlo como Salvador nada más y Señor no, que algunos enseñan así. No, Salvador y Señor, porque si es Salvador es mi Señor también. Entonces, hermanos, Israel no es esa iglesia. Israel no es esa novia. Israel no es esa novia. Estamos hablando de un texto del Nuevo Testamento, además, Apocalipsis, y del Cordero, en fin. Entonces nos queda la otra alternativa. La novia es la iglesia. La iglesia es la novia. Por eso les decía, una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia. Son dos cosas distintas. Israel, claro que algunos ven, entonces, ¿cómo así? Entonces, ¿va a tener dos esposas? Israel, o entonces será que hay dos, Jehová con Israel y Jesús con la iglesia. Bueno, si usted no cree que Jesús es Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, no ha leído bien su Biblia, porque la Biblia clarito lo enseña, lo revela. Jesucristo, como cantaba ahora el hermano Roberto también en las alabanzas, es Jesucristo, Jehová la roca. Claro que quienes no lo creen lo cantan de otra manera, ¿no? Pero nosotros cantamos, es Jesucristo, Jehová la roca, por toda la eternidad, mi escondedero. Bueno, la novia es la iglesia. Demuéstremelo, pastor. Claro que sí, vamos a demostrarlo bíblicamente. Ya les dije que segunda de los Corintios, capítulo 11, que fue el que leímos ahora, dice, les está escribiendo a los hermanos en Corinto, que son la iglesia. Ellos no son israelitas, son la iglesia en Corinto. Santos en Cristo, santificados en Cristo, la iglesia. Y les dice, os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces el novio es Cristo, el novio es Jesús, el novio del Cordero, y la esposa es la iglesia, ¿ya? La iglesia. Ahí están también la iglesia de los Corintios. Esa es la iglesia. Los santos del Antiguo Testamento no son la iglesia, esos son israelitas. Esa es otra historia con ellos. Pero los santos del Nuevo Testamento sí somos la iglesia del Señor. Los corintios, también los de Poughkeepsie, también los de Torrington, también los de New York, también los de Filadelfia, también todo el mundo. Los que han creído en Cristo Jesús en cualquier era, en cualquier época y en cualquier tierra, esos son la iglesia del Señor. ¿Ya? La iglesia. Efesios capítulo 5, que es el versículo que hemos estado nosotros mirando, allí claramente hace una otra analogía, una alegoría, una comparación entre el matrimonio y la relación entre Cristo y la iglesia. Vamos a mirar ese pasaje detenidamente, algunos versículos. Dice, Cristo es cabeza de la iglesia. Dice, el marido es cabeza de la mujer. El marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de Israel. No, de la iglesia. Exacto. Entonces, la comparación está clara. El esposo es Cristo. La esposa es la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que la iglesia le está sujeta a Cristo, como las casadas lo están a sus maridos. Otra vez más está la comparación. Los judíos, Pablo era un judío también, usaban mucho el paralelismo, ¿no? Colocar dos frases para que usted las compare similarmente y diga, esto corresponde a esto y esto corresponde a esto. La iglesia está sujeta a Cristo, así como las casadas lo están a su marido. Entonces el marido viene correspondiendo a Cristo y las casadas vienen correspondiendo a la iglesia. Eso está claro, la iglesia es la esposa.
para santificarla. Y luego dice otro más. Maridos, amad a vuestras mujeres, entiendas esposa, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Otra vez. Es maridos, Cristo es el marido. Esposas o mujeres, entiendas esposas, iglesia. Ahí está clara la. Él la amó y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Hermano, eso fue lo que hizo el Señor. Así lo hizo también con Israel en el Antiguo Testamento. La recogió sucia, como dice el profeta, en su sangre, dice. Y la limpié, la lavé, la vestí, la perfumé. La arregló a Israel. Así también ha hecho con nosotros, con la iglesia. Nos tomó el Señor, nos santificó, nos purificó, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El que se entregó por ella, el que la purificó, el que la preparó para presentársela a sí mismo es Cristo. Y lo está haciendo ¿a quién? A la iglesia, a la iglesia. Bien, así también los maridos deben amar a sus mujeres. Bueno, ahí ya más abajo dice, como Cristo a la iglesia. O sea, el marido debe cuidar a su mujer como Cristo a la iglesia. Y más abajo dice también, grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. No Cristo e Israel, Cristo y la iglesia. Entonces pregunto, ¿quién es el novio? Otra vez pregunto, ¿quién es el novio? Jesucristo. ¿Y quién es la novia? La iglesia la que se va a casar. Oiga, hermano, ¿usted es iglesia? Yo soy iglesia. Yo soy la novia. Yo soy el que voy a estar de bodas allá. El que voy a estar vestido de blanco. El que me voy a estar preparando para este glorioso encuentro. ¿Ustedes creen que las novias no se preparaban? Esther nos cuenta la historia de una reina, ¿no? Y cómo los eunucos, que el hermano Cristancho nos enseñaba, la labor del pastor es como la labor del eunuco. Ustedes saben que a los eunucos los castraban, ¿no? Pues para evitar cualquier impulso sexual, ¿no? ¿Qué tal? Un hombre con toda su pasión y todo, cuidando mujeres, lavándolas desnudas y bien lindas, mejor dicho. No, ellos no tenían, ellos estaban castrados, ellos no podían tener ese impulso. Así que ellos tenían que prepararlas, vestirlas, arreglarlas, perfumarlas, peinarlas, vestirlas, adornarlas lo mejor para presentársela al rey, ¿verdad? Entonces el hermano Cristancho compara la función de los eunucos con la función que hacen los pastores con la iglesia, preparando, embelleciendo para presentársela al rey. La iglesia. Bien. Bueno, ¿vieron quién es la novia? Bueno, ya lo descubrieron, ¿no? La novia. Bueno, ¿cuándo y dónde tendrá, cuándo será y dónde, o cuándo y dónde tendrá lugar esta boda? Porque no queremos perdernos, ¿cierto? Y más si somos protagonistas debemos estar allá. ¿Cuándo será? Claro, en los cielos. ¿Cuándo será esta boda? Pues en algún momento, obviamente después de que seamos trasladados, ¿verdad? Para recibir al Señor en el aire, seamos transformados, lo mortal se vista de inmortalidad, lo corruptible de incorrupción, y recibamos al Señor y hacemos para siempre con Él. Ahí, ese es el arrebatamiento. Pero luego la Biblia nos habla también de que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos nos presentaremos delante de Él y dirán: Andresito, venga para acá, ¿usted qué hizo allá en la tierra con todo lo que yo le di?
con todos los dones que le puse, con todo el tiempo que le di, con los hijos que le di, con la esposa que le di. Y entonces Andresito recibirá premios o saldrá avergonzado de ese tribunal. No será condenado, ya está salvo con el Señor, pero algunos, dice la palabra, huirán de su presencia avergonzados, porque habiendo podido hacer tanto, no dice sino esto. Y allá entonces será un juicio no de condenación, sino un juicio de recompensas, Y entonces ya galardones, premios, coronas, ¿verdad? Así que son como esas, ya lo están embelleciendo. Venga, que usted merece esta medallita, usted esta otra, Los hermanos que piensan en las perlas, todo, y no se quieran hacer con tantas coronas. Todo eso son metáforas, hermanos, eso no es literal. Son metáforas, la corona de la vida, la corona de gloria, la corona de... Entonces, ¿cuántas cabezas voy a tener para poner tantas coronas? Eso son metáforas nada más, eso no es literal. Lo cierto es que nos embellecerá el Señor, hermanos, recordándonos la obra que usted hizo aquí por la gracia de Él, porque fue Él el que le dio a usted todo y el que le permite a usted servirle a Él. Pero nuestras obras serán juzgadas. Ese es otro tema, el tribunal de Cristo. Pero después del tribunal de Cristo, entonces ya vendrán las bodas del Cordero. Entonces ya nos presentaremos delante de Él. ¿Y dónde? Ya lo dijo el hermano, pues en los cielos, claro. Eso no será aquí en la tierra. La tierra estará en una corrupción y en un caos total. Lo leyó el hermano. Habrá tribulación cual no la ha habido jamás. Entonces le pregunta a uno, pastor, ¿usted cree que este mundo se va a mejorar? Uno pudiera contestar, sí, claro, este mundo se va a mejorar, claro. En este mundo va a haber paz, paz por todas partes, no va a haber violencia ni nada. Es más, las armas se van a volver asadones y todo el mundo va a trabajar en los campos y todo. Sí, pero antes de eso, no, y eso es verdad, pero antes de eso habrá una gran tribulación cual no la ha habido jamás, porque es lo que estoy diciendo, eso de que la tierra será llena del conocimiento y de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar, pasará, pero después de lo que estamos hablando nosotros acá, porque vendremos con Cristo y reinaremos con Él sobre la tierra. Entonces este mundo sí se va a mejorar, pero cuando venga Cristo con su iglesia, antes de eso, este mundo va de mal en peor, de mal en peor. Tanto que colocarán al anticristo como gobernante mundial. Eso será lo peor que el mundo puede hacer, pero para allá vamos, ya casi vamos llegando. Decía alguien, antes de que aparezca Cristo por su iglesia, en la tierra se levantará una persecución contra la iglesia. Y ya la estamos viendo en muchas partes del mundo. Quizás en Estados Unidos no, pero ya casi también. Así que mejor preparémonos, hermanos, estemos alerta. Vamos para la otra, ya vamos terminando, tranquilos. ¿Cómo se prepara la novia? Esta sí debe ser nuestra preocupación, hermano. Más que pensar, hermano, y entonces en la gran tribulación habrá oportunidad de salvación. Hermano, y entonces Israel, ¿qué, hermano? Israel, más que pensar tanto en Israel, quemarse las neuronas pensando en Israel, y piensen esto, ¿cómo me tengo que preparar yo? Yo que soy la novia, ¿cómo me tengo que preparar para encontrarme con el novio, con el esposo? Bueno, aquí hay varias comparaciones, ¿no? Con lo que se hacía en las bodas judías, no en las bodas nuestras, ¿no? Que eso es otra historia. Las bodas nuestras, pues eso es facilito. Alquilemos una iglesia grande que le quepan 500 personas, que fue mi matrimonio. Alquilémosla y vamos, allá metemos 500 personas, nos casamos, salimos a comer algo y ¡fum! Nos vamos de una de mil y listo, ya. Esa fue toda la boda mía. Así fue. Allá se quedaron comiendo y yo estaba ya manejando porque iba para la luna de miel. Esas eran las bodas nuestras. En las bodas de ellos no era así. Para empezar, que en las bodas de ellos ni siquiera los novios se cuadraban, como decimos en mi tierra, sino que eran los padres los que acordaban las bodas. O sea, yo como padre, si fuera en esa época, tendría que buscarle dos novios, pues, novios a mis dos hijas, pues, ¿no? Y echando la cabeza, ¿a quién? ¿A dónde busco?
dos muchachos que sean, pero que sean de buena familia, ¿no? Y que sean de ay, ¿dónde los busco? Y tendría que ir a hablar con ellos, con los padres y cuadrar todo y tal y tal. Y bueno, al fin, y ya, comprometer palabra y luego ellos van creciendo, cuando tengan por allá 14, 15 años más o menos era la edad en la que ya se daban en matrimonio. Entonces hacíamos el contrato, íbamos ante el juez no era el notario, sino en las puertas de la ciudad se paraban los ancianos y entonces acordábamos delante de ellos el matrimonio, se daban promesas y el papá del novio o el novio tenía que pagarle las arras, o sea, tenía que darle las dotes, ¿no? De matrimonio. Demuéstrame pues que usted sí va a tener plática para estas dos gemelitas. A ver, muéstrenme, a ver. Entonces, ellos tenían que demostrarle a uno que tenían como su hija la pase bien, no vaya a aguantar hambre, ¿no? Entonces, después de eso, ya entonces se acordaba todo, se arreglaban, se firmaban papeles y todo, si era que habían papeles, aunque la palabra era la que se empeñaba. Y ya legalmente se consideraban casados, ya estaban comprometidos. Ya esta era, sin haber efectuado el matrimonio, pero en palabra y en promesa era la esposa de fulano. Eso fue lo que pasó en la historia de María y José. Ellos ya habían hecho esa parte, pero todavía no se habían juntado. Él se tuvo que ir a preparar el lugar, la vivienda, arreglar todo. Y después de que tuviera todo listo, tendría que venir otra vez. Y listo, ahora sí, casemos y consumemos el matrimonio. Pero mientras él fue a la vueltica esa, la novia resultó embarazada. Imagínate vos, como dicen los caleños, ¿verdad? Ay. Bueno, pero era virtud del Espíritu Santo. Entonces, claro, gloria a Dios. Pero así eran las bodas de esa época, hermanos. Uno ve también en el relato de Sansón, ¿no? Sansón también lo mismo, van y hacen el compromiso y luego él se va y después viene a la fiesta en sí. La fiesta después de eso podía durar unos 15 días, dependiendo de la capacidad económica de los que se casaban, pues eran muchos días de todas maneras las bodas. Por eso la fiesta de Caná eran unas bodas y varios días comiendo, varios días, eso era varios días. Y entonces ahí sí ya esa es la cena de las bodas y luego ya es la consumación, él se va con su esposa, ya, listo. Bueno, esas comparaciones o esas etapas, digámoslo así, de las bodas judías, podemos verlas nosotros en esto de nuestro compromiso con Cristo. Cristo dijo, bueno, me voy, pero volveré. Voy a preparar un lugar. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Sabe que esas eran palabras similares, dicen, a las que le pronunciaba el novio a la novia cuando ante los jueces se daban esos votos y esos compromisos? Él le decía, voy a ir a buscar la dote, voy a ir a preparar donde vivir, pero volveré. Y se hacían públicamente y ya estaban. Si alguno de los dos era infiel en esa época, eran culpables de adulterio, porque ya estaba empeñada la palabra. Nuestro Señor prometió ir a preparar lugar para nosotros, hermanos, y vendrá. Le estamos esperando. Y no es que, uy, hermano, pero están como demoraditas, no, está preparando una mansión muy grande porque ya van 2000 años y nada que llega. Es que Él es paciente, Él con su sola palabra pudo haber preparado todo. En la casa de mi padre muchas moradas hay. No diga usted, hermano, y no era por ahí una amarillita, una rojita de pronto, porque no se habla de color, ¿no? El hermano pensaba que era de colores. Digo, no, hermano, es que el morado no me gusta, yo quiero una amarillita, una rosadita de pronto. No, señores, son lugares para vivir. Vamos a morar con el Señor para siempre. Tampoco piense usted como otro que decía, ay, hermano, entonces están las moradas, o sea que está la residencia de los católicos, la residencia de los pentecostales, la residencia de los adventistas, la residencia de qué, porque hay muchas moradas. Oiga, la gente saca unas doctrinas de cosas, ¿ah? No, Él se fue a preparar lugar para nosotros, hermanos. Y es que, no, y le está tomando trabajo, no, es que Él es paciente, es lo que iba a decir, Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Él tal vez me ha mirado a mí o lo ha mirado a usted y ha dicho, oiga, pero todavía le falta ese un poquitico más de belleza. Bueno, esperar que me lo arregle un poquito más y ya voy. Ya. ¿Usted cree que él no se da cuenta de cuál es nuestro estado? Él sabe cómo estamos. Él sabe cómo estamos. Así que nuestra preocupación debe ser, ¿cómo me preparo para eso? Algunas veces los novios les daban, que es la historia de las dracmas, ¿no? Les daban una prenda, ¿no? Bueno, fulanita, mire, como aquí le entrego estas 10 moneditas, cuídemelas. Yo voy a venir y usted me tiene que mostrar las moneditas. Y la comprometida tenía que cuidar las monedas, es lo que cuentan a veces de esa ilustración, ¿no? ¿Por qué esta mujer tan afanada, barriendo todo y desesperada por una monedita nomás que le perdió? Sí, pero era que esa monedita simbolizaba su matrimonio y estaba en juego su matrimonio. Si venía el fulano y le faltaba una moneda, no fue capaz de cuidar 5 monedas, ahora me va a cuidar a mi familia. Así que hay muchas cosas allá interesantes, hermano, es la cultura, eso se puede leer en usos y costumbres del pueblo judío en los tiempos bíblicos. Puede ver muchas cosas que para uno son raras, pero están ahí en esa cultura y alguna enseñanza nos dan también a nosotros. ¿Cómo nos preparamos nosotros? Vean, muy fácil, voy a leer los versículos. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, porque estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Cuando hablamos de estos temas, hermanos, de prepararnos, de la santidad, de las manchas, de las arrugas, estamos hablando del comportamiento cristiano. Estamos hablando de que yo debo el hacer, o sea, estamos hablando de actuar como lo que somos, que andemos como es digno de nuestra vocación, ¿ya? Que nos comportemos a la altura del compromiso que tenemos. Entonces, eso tiene que ver con la santidad, pero la santidad se refleja en mi hablar, en mi conversar, en mi trato, las buenas obras. No me salva eso, no me salva la gracia de Dios, pero esa gracia Dios también actúa en mí para buenas obras. Eso lo enseña la palabra del Señor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces no me salvan las buenas obras, pero si yo soy ocupado en mi salvación, cuidando mi salvación, entonces yo me ocupo en las buenas obras, entendiendo que es Dios quien coloca eso en mi mente, que es Dios quien actúa. No es Dios el que le dice a usted, eso no vaya por allá, al culto me refiero, eso queda muy lejos, una hora, mejor vaya a hacer para el partido, mejor vaya, tiene que ir a hacer mercado, tiene que ir a lavar, tiene que ir a no sé qué, y para todo lo demás si hay tiempo, para el trabajo. Hay gente que trabaja todo el tiempo. No puedo ir porque tengo que ir a trabajar, pero y la iglesia y Dios, ¿qué? Cuando venga el Señor, ¿qué le va a decir? ¿Está preparado? ¿Ya está preparado? No, es que tenía una jornada de maquillaje, de limpieza, de limpiar uñas, de no sé qué, de peinado, pero no pude ir, la cancelé porque tenía que ir a trabajar. Bueno, entonces esa novia no se quiere casar. O sea, una novia que esté ya lista y tenga todo agendado, ¿no? ¿Sabe que las novias cómo se arreglan de todo? Las uñas el peinado, no sé cómo, y la corona que le ponen acá y tal. No, tengo que trabajar ese día. No, no puedo, yo no puedo. El matrimonio es mañana, pero yo no puedo ir hoy porque no puedo. esa se nota que no se quiere casar, o sea, se nota que no, ella está interesada en otra cosa. Mejor no cuento esto. Vea, Cristo en vosotros, ¿qué es? La esperanza de gloria. Hay una etapa de la salvación que se llama la glorificación y es la etapa final, cuando ya se consume todo, que aquí he dicho, cuando nos graduemos, ya ¡fum!, transformados. La creación gime y aún está con dolores de parto esperando eso, ver la glorificación de los hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa es la transformación, la glorificación de nuestros cuerpos.
Y la Biblia dice que el que teniendo nosotros esa esperanza, hermano, sabiendo usted que vamos a ser glorificados, pues no debe usted como pensar en cuál dignamente debemos vivir nosotros acá, si nuestro destino es la glorificación. Y todo mundo querrá ver lo que Dios va a hacer con nosotros. Nos va a hacer semejantes a Cristo, transformados como Él. Juan dice entonces que el que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, porque es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces el que tiene esta esperanza se purifica. O sea, usted cuida su vestidito, hermano. Usted no se mete como mis hijas que le meten por los charcos allá, ven casi. Y uno acabándola de vestir de blanco. Pero son las niñas que no tienen todavía el uso de razón como para discernir bien entre lo bueno y lo malo, ¿no? Pero ¿qué tal usted estrenando, hermano, y le ponga a usted en un charco ahora que vaya a llover ahora en la tarde y usted y dañe su vestidito? Eso no es madurez, ¿verdad? No. Aquí dice, oiga, hay que cuidarse a sí mismo. O sea, hay cosas que usted no tiene que llamarme a mí, pastor, ¿será que es pecado esto, pastor? ¿Será que...? Ay, hombre, o sea, hay cosas que usted mismo tiene que ya decidirlas, solito. Solito. Purifíquese a sí mismo. Claro que si me llama, pues yo también le diré, le orientaré, no se preocupe. Por eso. Pero es que esa llamadita, así como para preguntarle a uno si es pecado o no es pecado, le dicen a uno mucho. Uno dice, ay Señor, dale sabiduría a este hermano. Y ayúdame también, porque es mi tarea, obviamente, enseñar, ¿no? Transmitir a cada uno su responsabilidad. Pero el que tiene esta esperanza se cuida a sí mismo, así como Él es puro. Decía alguien ayer, y bueno, aquí me perdonarán ustedes, hermanos, de pronto algunos, pero diría alguien ayer, en un testimonio que le estaba oyendo, a él Dios le habló en su testimonio y dice, Dios me dijo, te vas para los Estados Unidos. Y dijo él, bueno, pues, Dios, si me va a llevar, está bien, usted me abrirá puertas. Y sí, Dios le abrió puertas. Llegó aquí con una visa de una persona con capacidad, o sea, una persona que tiene algún talento, ¿no? Entonces le dan una visa especial, ¿sí? Y luego rapidito le cambiaron y todo, Dios le va poniendo y le va abriendo puertas. Pero ¿sabe qué decía él luego? Y aquí es donde digo que me perdonen ustedes, hermanos, porque algunos les dirán, no estarán de acuerdo con esto. Pero decía él, no me diga usted, Dios me trajo aquí a los Estados Unidos cuando usted lo metió por allá pagándole a delincuentes, pagando no sé cosas, lo metió por tal, o sea, y piénselo y verá que usted dice, en parte quizás este señor tiene cierta razón, o sea, Dios va a hacer algo con mi vida, Dios me tiene para la glorificación, pero me manda con delincuentes, tengo que yo pagarle a ese señor para que me ponga acá. La otra vez alguien me decía, porque tengo el carro aquí con un problema mecánico, y me decía, pague aquí en el Bronx tanto y le colocan una cosa falsa. Oiga, ¿usted cree que yo soy capaz de hacer eso? Como pastor que soy. Él dirá, ay hermano, vea, Dios le puso a ese fulano, me puso a un delincuente para que me haga una trampa y cree que eso viene de parte de Dios. Ahí es donde uno tiene que pensar, oye, yo me tengo que purificar a mí mismo. O sea, si Dios me abre puertas, me las abre legalmente. ¿Ya? Por eso, hermanos, no tengan miedo de ir a la corte. Dios le va a abrir puertas. Estamos orando por ustedes. Y hemos orado por muchos. Y hermanos, Dios les dará. Si eso es de Dios, Dios les dará. Y si no es de Dios, pues vaya para su tierra tranquilo, que Dios también le va a bendecir allá donde está. Pero confiemos en Dios. No digamos mentiras, ¿no? No, hermano, es que si no dice eso, no le va a llegar la ayuda, no le va a venir el subsidio. ¿Y qué? Dios es poderoso, hermanos. Dios es poderoso. Más recursos que Estados Unidos tiene Dios. Y Dios no es injusto. Ese sistema a veces sí. Porque ese sistema dice, bueno, por $100, si quiere ponemos aquí 500 menos y usted pasa. Y usted lo va a poner menos. O sea, usted va a mentir por un subsidio que le van a dar.
No, hermano, mi Dios tiene muchos recursos para nosotros. Él abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Pero tenemos que aprender a vivir así, purificando. Tengo una esperanza, yo voy para la gloria, pero haciendo trampas, haciendo chanchullo acá con todo el mundo. No, 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 no. Tenemos que ser ejemplo, hermano. Eso es lo que llama el apóstol, que vivamos dignamente. Hemos sido llamados a glorificación, sentados en lugares celestiales y yendo por allá a buscar piezas robadas, porque son más baratas. Eso no le cabe en la cabeza a nadie, ¿verdad? La gente del mundo sí, pero la gente del mundo anda en sus cosas y ellos entonces, hey, pero usted es bobo. Bueno, podremos ser bobos o lo que seamos, pero no es cierto que el vivo vive el bobo. Hay una canción de unos compositores, se me fue el tiempo, ya no la puedo contar ahora, pero la mando de la tarde, Mar de Plata, el trío Mar de Plata. Y dice, eso de que el vivo vive el bobo, eso es bien discutible, porque algunos pasan por bobo, pero son bien vivos. Oiga, no es una tontería no contestar con groserías. No es una bobería ser manso, no, eso parece que fuera bobo, pero no es bobo. Él sabe que hay un juez y está encomendando las causas al que juzga justamente y dijo, mía es la venganza, hijito, no se vengue, yo me encargo de eso, déjelo en mis manos. Eso no es bobería, eso es ser inteligente. Pero bueno, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo así como él es puro. Puesto que tenemos tales promesas, entonces no se contamine más. Si sabe que su destino es la gloria, ¿para qué se unta de mugre? Límpiese de toda contaminación de carne y de espíritu. Y me gusta esa versión, pero la coloqué. Esta es la Reina Valera, no, contemporánea. Perfeccionémonos en la santidad. La otra dice perfeccionando la santidad. Pero es que la santidad no se perfecciona. ¿Usted es santo o no es santo? Y los santos sí se perfeccionan. Entonces aquí dice perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. Temiendo a Dios y siendo santos, podemos caminar hacia la perfección. El pecador no puede ser perfecto, hermano. Él tiene que primero pasar por un nuevo nacimiento y llegar a ser santo y a los santificados en Cristo Jesús. Eso sí, debemos procurar nosotros caminar hacia la perfección. Perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. Bueno, de esto de la cena es otra historia, eso no hablaremos de esto. La luna de miel ya estaremos para siempre con el Señor. Y termino con esta pregunta, hermano. A su esposa y su esposa, ¿cómo es que dice? Gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. Entonces mi pregunta para usted y para mí también, ¿estoy preparado? ¿Estás preparado, hermano? Porque no habrá segunda oportunidad. Oportunidades hemos tenido aquí muchas para prepararnos, para arreglarnos, para dejar todas bagatelas que nos impiden avanzar hacia la perfección. Dejémoslas a un lado. Mi meta es la glorificación. No habrá segunda oportunidad para quienes no estén preparados. Yo sí creo que en toda dispensación y en toda época Dios va a salvar gente. Si no, no tendría razón de ser esa dispensación. Entonces yo creo que en la gran tribulación Dios sí va a salvar alguna cantidad de gente, mucha gente. Pero no creo que los que se queden de la iglesia en esta época de la gracia, con todo lo que Dios nos da, puedan pasar por esas terribles pruebas que vendrán en esta dispensación. Máxime que el Señor dice que les va a enviar un poder engañoso para que crean a la mentira, por cuanto no se complacieron en la verdad. Es decir, tuvieron la oportunidad, se deleitaban en el Señor, querían acá, pero no se prepararon. No, en la tribulación Dios le va a enviar un poder engañoso y usted terminará adorando al anticristo, para que crean a la mentira y sean condenados.
Esos son versículos que están en la segunda carta de los Tesalonicenses. Los que no creyeron. Esta es la oportunidad. Ahora es el tiempo. Preparémonos, hermanos, porque han llegado las bodas. Y su esposa se ha preparado. Vamos a estar en pie, tengan la amabilidad. Vamos a hacer una oración. Vamos a hablar con Dios. Hermano, hable con Dios allí donde está usted personalmente. Sí, con mis hermanos de este tema que me has puesto para hablarles hoy, Señor, acerca de esta boda celestial, Señor, de esta boda hermosa, Jesús. Debemos estar preparados, debemos estar anhelando, Señor.